Buenos días, soy Miquel Lecaroz y tengo el placer de daros la bienvenida a una nueva entrevista especial de Programmatic Spain. Hoy vamos a entrevistar a Álvaro de Gracia, CEO de Appcelerate. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Miquel. Muy bien. Encantado de estar con Programmatic Spain. Me alegro. Muchas gracias. Igualmente. Un placer. Oye, vosotros, Appcelerate es un spin-off de una compañía que lleváis años trabajando, que se llama Abacus, y que cuando hemos estado hablando, preparando esta entrevista, me ha parecido muy relevante lo que hacéis en Abacus. Cuéntanos un poco de dónde viene, a qué se dedica en dos años. Sí, estupendo. Pues sí, Abacus llevamos más de 20 años trabajando en el entorno de la analítica. Al final lo que hacemos es intentar ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones basadas en datos. Y los últimos 10-15 años nos hemos especializado sobre todo en la parte del componente geográfico, es decir, cómo los datos geográficos ayudan a la mejor toma de decisiones, desde un punto de vista de cómo entender la movilidad de las personas, de los consumidores, y sobre todo dando enfoque a las grandes empresas de retail en sus diversas tomas de decisiones. Eso te iba a preguntar, porque entiendo que son empresas de retail a las que, en base a esa información y esa analítica que generáis, les ayudáis a tomar decisiones, por ejemplo, en logística. En logística, en fuerza comercial, en stock, en pricing, en recomendación de inversiones en marketing, de aperturas de nuevos puntos de venta, de optimización del stock, en diferentes ámbitos. Entonces tú hablas de decisiones de marketing y es de donde deriva la parte de Appcelerate, ¿no? Eso es. Al final nosotros teníamos un conocimiento grande en cuanto a cómo el entorno afecta a la actividad de las empresas, y lo que hemos hecho es ir un pasito más, es decir, no solamente analizar y entender y ayudar a las empresas a tomar las decisiones, sino ayudarles a ejecutar campañas de la comunicación para que esos modelos que utilizamos para analizar cómo es el comportamiento se traduzcan en optimización también de la eficacia publicitaria. La inversión de medios basada en datos, que ahora vamos a tocar para mí la gran palabra que tenéis en mente siempre, que es la geoaudiencia, ¿no? Explícanos un poco qué es geoaudiencia para vosotros. Pues la geoaudiencia básicamente es una audiencia, la audiencia entendida en el concepto de grupo de personas, targets a impactar a nivel de comunicación, y lo que como dijésemos, la dimensión más importante es su comportamiento geográfico para ser relevante en su impacto. Y hay dos partes. Por un lado, la geoaudiencia como la capacidad de generar ese conocimiento de la movilidad, y luego como la capacidad de poderle impactar, ¿vale? Porque la geoaudiencia es una audiencia anónima, ¿vale? Con consentimiento expreso para ser impactada, ¿vale? Y se le va a impactar en el momento que entendemos nosotros que va a ser más eficacia la comunicación. Vale, ¿de dónde vienen esas señales, esos datos, esa información? ¿De dónde la recogéis? Vale, al final trabajamos con múltiples fuentes de información, tanto información pública como acuerdos con terceros, con empresas privadas que al final quieren monetizar su dato que tiene componente geográfico, y que lo que nosotros hacemos es integrar todas esas fuentes en un data lake que procesamos, que llevamos a un área geográfica entendible para poder generar esas audiencias de celdas, como dijésemos, áreas geográficas de 200 metros, y ahí anexamos todas las etiquetas en las cuales nosotros luego podemos trabajar esas audiencias. Y las fuentes de información, pues datos procedentes de telco, datos procedentes de apps, datos procedentes de eventos, transacciones bancarias, toda la capacidad todas las fuentes disponibles en el mercado con componente geográfica, hemos podido integrarlas y son las que ofrecemos luego para generar ese conocimiento. Y esto, de manera, como has comentado antes, anónima o consentimiento. Que ahora que está tan caliente el tema de que si cookies, no cookies, vosotros no trabajáis con cookies. Eso es, nosotros somos cookieless. Nace el proyecto viendo la necesidad de trabajar sin unos identificadores en este caso procedentes de la navegación, y todos nuestros datos o bien son anónimos per se,
o en el caso de que tengamos usuarios identificados, pues son con consentimiento para luego a la hora de activación poderles impactar de una manera, en este caso, por ejemplo, programáticamente, con su consentimiento. Vale, me has dado ya el enlace a la siguiente cuestión que quería plantear, es la parte tecnológica. Vosotros tenéis desarrollado un stack tecnológico, un grupo de unidades de tecnología que quiero que nos cuentes un poco. Hemos hablado de 3 grandes, cuéntanos un poco. Eso es, pues está dividido en la parte del llamado DMP, ¿vale? Que es la capacidad de poder generar esas audiencias, ¿vale? En el caso, nosotros lo llamamos Data Intelligence, con toda la capacidad tanto de acceso al Data Lake que hemos comentado antes, como luego la capacidad de poder tú mismo generar esas audiencias, esas geoaudiencias. La parte de activación, ¿vale? Que hemos desarrollado un DSP propio, en el cual tenemos pues, integrado diferentes canales y medios. Y por otro lado, la parte de medición. ¿Vale? Al final nosotros veíamos que la parte de medición era fundamental para ese diferencial y sobre todo para darle la seguridad al anunciante o a la agencia de que lo que estamos haciendo pues, se va a traducir en una posible medición del ROI, de la eficacia, vale. etc. La primera parte, la parte de audiencias. ¿Qué tipo de audiencias sois capaces de generar? Es decir, audiencias, he entendido que son circuitos exteriores, hogares en términos de CTV, en fin. Eso es. ¿Cuáles son Al final trabajamos con multitud de dimensiones, o sea, al final te puedes montar tu propia geoaudiencia basado en el comportamiento de la movilidad, de cómo la gente pues, o va a trabajar, dónde están concentrados, cuál es la tipología de los hogares. Por ejemplo, tenemos datos puestos del catastro, si queremos ir a viviendas unipersonales o unifamiliares, o queremos ir donde están ubicados los eventos deportivos, conferencias, etc. Tenemos posibilidad de trabajar con todo el inventario de exterior para saber dónde sería más óptimo realizar una campaña exterior, también para televisión conectada, donde están ubicados los hogares, que es una de las dimensiones que utilizamos para hacer luego la activación en televisión conectada. O sea, trabajamos, es más que un tema de perfiles cerrados, es un poco a tu libre exploración, ¿no? Que es la gran riqueza que también aportamos. Vale, en entornos de, ya aplicando el tema de la televisión conectada, por ejemplo, ¿no? Es muy importante para vosotros, y así lo expresasteis en el evento que estuvimos en Barcelona, que formasteis parte de la mesa redonda sobre CTV, televisión conectada. ¿Por qué para vosotros es tan importante el entorno de las geoaudiencias en este área de la televisión conectada? Claro, la teleconectada es fundamental el conocimiento de las audiencias. Claro, venimos de la tele lineal en el cual pues, las audiencias eran pues, buscar GRPs, cobertura, etc. Y lo que nosotros hemos hecho es intentar, con el mismo concepto de geoaudiencias, ubicar dónde están los hogares que son más afines a tu campaña y poderlos impactar en su hogar. ¿Cuál es la clave para identificarlos? Hemos resuelto millones de IPs en las cuales tenemos la IPs, pero no es con el concepto de IP que se distribuye y tú sabes dónde están IPs, sino que nosotros hemos podido ubicar exactamente dónde están las IPs y también hemos podido cruzar esas IPs con los dispositivos móviles, podemos hacer campaña omnicanal, podemos hacer medición y es donde somos relevantes. No solamente la IP, sino un montón de atributos que hemos podido pegar a esa IP. Y llegáis a una granularidad de hogar, entiendo. De hogar, sí, es una granularidad muy, muy bajita y luego con el cruce de otras fuentes de información podemos saber exactamente, saber de una manera estimativa, pero con alta fiabilidad, de cuál es la tipología de consumidor que está por detrás. Que está en ese hogar, ¿no? Eso es. He leído que habéis hecho un acuerdo que sorprende, ¿no? Una empresa pequeñita, mediana como vosotros, que está moviéndose en un mundo muy, muy tecnológico, muy analítico, haya hecho un acuerdo, tiene un caso, un paper lanzado con una de las grandes consultoras, ¿no? Con Deloitte. Cuéntanos un poco el detalle de este paper. Al final nuestro objetivo es pues eso, demostrar que somos capaces de poder hacer mediciones, ¿no? Al final nosotros ya teníamos hecho previamente unas mediciones de tráfico a punto de venta, pero queríamos contrastarlo y que fuese un tercero independiente
el que nos auditase, viese nuestra metodología, que ellos aportasen también un método o que certificasen un método de medición, y es lo que hemos hecho. Hemos cogido un caso de una campaña, encima en este caso era para turismo perfil extranjero en Barcelona, y lo que hemos hecho es suministrar toda la información que teníamos tanto del Data Lake como de la actividad de la campaña per se, y lo que se ha hecho es un caso específico de cómo ha sido la medición de la eficacia. Y eso es lo que luego hemos hecho, esa parte de la metodología es la que hemos incorporado dentro de la solución. Es decir, validar cómo esta campaña, creo que te he entendido que era de Barcelona, me lo has dicho antes, una campaña en Barcelona enfocada a turistas extranjeros, tela, hay que encontrar turistas extranjeros, hay muchos, pero hay ¿cómo muchos, se pero encuentran? Cómo han llegado a las tiendas o los puntos específicos que estaban marcados. Y ellos han validado la eficacia de esta campaña. Eso es al final es cuánto, en cuanto a inversión, cuánto ha subido ese Visit Ad Live. Eso es una de las métricas que se han medido. Y luego una otra serie de métricas, por ejemplo, la distancia más óptima que ha habido de los soportes, la frecuencia óptima de impacto, cuánto tiempo ha pasado desde el primer impacto hasta que el usuario, el consumidor, ha ido al punto de venta. Ese tipo de métricas que realmente aportan mucho valor para que luego el anunciante tome decisiones, o la propia agencia que tome decisiones para optimizar su inversión. Vale, y la clave de identificación del turista extranjero entiendo que es por... Por roaming, datos de roaming, datos de procedencia de telco con roaming, datos de señales que tengan que ver con turismo, tanto aeropuerto como zona portuaria, etc. Dato no personal. Dato no personal. Estamos en una ola total del mundo de la inteligencia artificial, por decirlo claramente, de la generativa, ¿no? Es decir, inteligencia artificial generativa. Pero vosotros, entiendo, y por lo que me has explicado, lleváis trabajando con modelos de Machine Learning desde hace tiempo. Sí. ¿Cómo los habéis aplicado? ¿Dónde los aplicáis? Sí, nosotros en la parte de Abacus pues llevamos mucho tiempo trabajando con modelos de Machine Learning. O sea, a la parte de inteligencia artificial, una de las patas es modelos de Machine Learning, y nosotros lo que hemos intentado es, para el caso de las geoaudiencias, es que los propios modelos nos ayuden a poder definir esas audiencias de manera basadas en histórico, poder decir, oye, pues esta geoaudiencia funciona mejor en este medio, y poder, en base a etiquetas que hayamos ido colocando a las diferentes áreas, ¿vale?, que de manera recomendativa te recomiende cuál sería la más eficaz para poder hacer una campaña. Eso es una de las iniciativas. Tenemos diferentes iniciativas, redes neuronales para poder asociar intereses en base a la movilidad de los consumidores, también en la parte generativa. ¿Eso te decía a nivel generativo? Sí, también. Al final, la parte generativa, lo que estamos explorando más es que la parte esta de self-service, que tú puedas preguntar. Un prompt, es decir, que tú puedas montarte tu propio prompt y que le vayas preguntando y créame una audiencia de tal, enfocada de público, de tal a tal. O defines solamente un objetivo. Quiero maximizar mi no sé qué, que quiero tal, y me dices cuál sería, dónde tendría que ir de una manera más óptima y qué volumen de usuarios debería tener para esta campaña. En esa línea. O sea, es interesante. Está todavía por construir muchas de las cosas, pero estamos ahí. Vale. Cuéntanos algunas ya, para ir terminando, algunas de las claves que tú dirías. Me has dado ya varias, entendido pues tecnología propia, data lake propio, fuentes de datos propios y únicos, etc. ¿Cuáles serían para ti las grandes características de Appcelerate en lo que planteáis y ofrecéis? Vale. O sea, yo por un lado diferenciaría lo que son los datos, ¿vale? Es decir, que al final los datos tan masivos, pues al final trabajar con ellos es complejo y es uno de nuestros puntos fuertes por nuestro histórico. La capacidad analítica, es decir, al final nuestros perfiles son puros ingenieros, etcétera, con Abacus, y es toda esa capacidad. La capacidad de haber hecho un DSP, pero no muy enfocado en la parte de activación, pero sobre todo oye, el DSP luego me va a dar cierta información que yo lo voy a poder medir. Entonces, necesitamos todo el ciclo, entonces el ad stack, el food ad stack es relevante, y luego que la tecnología que hemos desarrollado que sea escalable, es decir, que nosotros podamos el día de mañana, que ya estamos haciendo campañas en LATAM, por ejemplo, pues poder desplegar de una manera masiva pues en cualquier país, integrándole data, etc.
¿Cómo veis vuestro futuro de aquí a unos años? ¿Dónde vais a estar? Pues justo con la parte de internalización yo lo veo con un potencial enorme, siendo relevantes. Al final, todo lo que hemos comentado antes de los AD Exchange y tal, esos tienen cobertura internacional y sobre todo, pues no sé, aportando, por ejemplo, en la parte teleconectada, la metodología que hemos hecho de activación de geoaudiencias. Creo que tiene mucho recorrido, muchos, tanto broadcasters como, bueno, como los medios en general van a tener interés por el hecho de los anunciantes de poder hacer inversiones pequeñas en teleconectada, y es un medio que tiene mucha notoriedad, y creo que vamos a ser en esa parte de teleconectada relevantes en el futuro. Genial. Pues muchas gracias por el tiempo, por las explicaciones y nada, un placer. Encantado, igualmente. Muchas gracias.